y que llegamos a la mitad de la semana, amigas y amigos de 0 Horas. Muchas gracias por estar con nosotros en este miércoles ya, 8 del mes de agosto del 2012. Como siempre mandamos un saludo a Puerto Rico, Canadá, todo Estados Unidos y todo el mapa de la República Mexicana, que por cierto ahora ya platicaremos de ello, está afectado por Ernesto, que se convirtió en huracán allá frente a costas de Quintana Roo. Venga este resumen. Final histórica. Por primera ocasión, el equipo nacional de fútbol disputará una medalla de oro en una justa olímpica luego de vencer a Japón 3-1. Ahora se enfrentará a Brasil el próximo sábado. México está generando nuevos jóvenes triunfadores que ya no se vencen por miedos o por la historia. Hay una nueva generación de vencedores. El paraíso de los giros negros. Empresarios de la Ciudad de México denuncian la falta de vigilancia con la que operan estos centros, donde predomina la trata de personas. Table dance, las piqueras, ¿sí? Por lo general están estas mujeres, o muchas de ellas mujeres que trabajan dentro de estos lugares, tienen unas personas que en algunas ocasiones se llaman los padrotes, pero aquí se llaman representantes. Violencia contra mujeres. De acuerdo con los resultados del Observatorio de Feminicidios de Sonora, la violencia contra las mujeres la sufre más del 50% de la población en el estado. El 2011 fueron 46, el 2010 fueron 48 y el 2009 fueron 59. Recorrido internacional. Luego de permanecer inactivo por más de 100 años, el volcán Tongariro de Nueva Zelanda entra en erupción y provoca el cierre de carreteras y aeropuertos. Si puedes imaginar lo que se escucha justo antes de que despegue un avión y el sonido de cuando los motores están a toda velocidad, eso es lo que escuchamos. Por supuesto que tenemos que comenzar con este hecho que marca ya historia en el fútbol mexicano, porque jamás una selección de nuestro país había llegado a donde ha llegado la selección olímpica verde. Vámonos con este triunfo sobre el equipo de Japón, 3-1, y con ello el próximo sábado habrá de disputar la gran final, la finalísima, el oro olímpico con la selección del Brasil. Es el minuto 92 del partido y ellos saben que la medalla olímpica de plata para México está garantizada. El marcador es contundente. 2-1 favor México contra Japón. ...40 segundos después, una jugada de Javier Cortés regaló el tercer gol para México y así se vivió el triunfo. México está generando nuevos jóvenes triunfadores que ya no se vencen por miedos o por la historia. Hay una nueva generación de vencedores. En el centro histórico, algunos parados sin importar las horas de trabajo perdidas, sin un solo peso en la bolsa, permanecieron de pie cerca de alguna pantalla para no perder un solo detalle del desempeño del Tri. Otros salieron de sus casas y oficinas para disfrutar del partido en algún restaurante. El dominio de México frente a la selección nipona por momentos logró que los espectadores dejaran de parpadear. Y si hubieran perdido, pues hasta sabe, porque les metieron corazón y técnica, ¿no? El júbilo y reconocimiento a las nuevas promesas del fútbol mexicano motivó que decenas continuaran con el festejo en el Ángel de la Independencia. ¡México! ¡Sí se puede! Bueno, yo tenía fe de que íbamos a pasar de esta ronda. ¿Cuál es tu pronóstico para el partido del sábado? 3-0 favor México ante Brasil. Señor, usted ya trae hasta la pintura puesta. Pues hay que festejar porque es por primera vez en la historia que gana México. Ahí, con porras, gritos y tambores, recorrieron el emblemático monumento que ya se encontraba custodiado por elementos de la policía de tránsito, quienes montaron una valla metálica. Y sí se puede, ya basta de estar que
que no se puede, sí se puede. ¿Cómo chingados no? Sí se puede. La alegría por ser la primera vez que México participa en una final de fútbol en Juegos Olímpicos llamó la atención incluso de un turista japonés, quien reconoció el liderazgo de nuestra selección en el partido contra sus coterráneos y que fue cobijado por la orgullosa turba. ¿Qué opina del partido? Sí, los jugadores mexicanos son buenos jugadores. ¿Y qué opina de los jugadores de Japón? Parecían estar cansados. Junto a ellos, el movimiento de estudiantes rechazados de la educación superior, el MAES, prefirió continuar con su exigencia por un lugar en una universidad pública antes de sumarse a la celebración. Primero conseguimos una escuela y ya después te platico del triunfo de México. TVCN, Alexandra Gas. Por supuesto que ya estaremos atentos el próximo sábado, esperando que México, por supuesto, le gane a Brasil, que no es cosa del otro mundo, a pesar de lo que es el scratch de oro. Pero bueno, cambiando completamente de tema, yo le preguntaría a usted, ¿usted es de las personas que quieren que el ejército salga de las calles, que el ejército deje de colaborar en esta lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, como muchas voces lo han pedido? Se lo pregunto porque el Observatorio Nacional Ciudadano, que está compuesto por varias personas, precisamente líderes de opinión en torno a esta búsqueda de seguridad de nuestro país, están urgiendo a la próxima administración, sea la del presidente que sea, a que continúe con la estrategia que lleva hasta ahora el gobierno federal contra la delincuencia organizada. El homicidio doloso, el robo con violencia y el secuestro se mantienen en niveles críticos en el país. Persiste una situación crítica en materia de seguridad y que por lo tanto sigue siendo urgente la generación de políticas públicas dirigidas al abatimiento de la incidencia delictiva. Sin embargo, el Observatorio Nacional Ciudadano reconoce que han disminuido los delitos de alto impacto de 5 años a la fecha, por lo que piden que el próximo presidente de México mantenga la misma estrategia contra la inseguridad y la violencia. Estamos preocupados y ese es algo que también tenemos que estar muy conscientes, es de que se tomen los temas pero que no se cambien, vamos. Es decir, hay la reforma constitucional, el Código de Procedimientos Penales. Confirma que ya han tenido acercamiento con el equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Le piden aplicar lo que ya ha demostrado efectividad y que no pierda tiempo experimentando nuevas fórmulas. Hemos estado trabajando las organizaciones sociales con el equipo de trabajo del licenciado Peña Nieto, precisamente para ir aterrizando y conciliando la Agenda 1218 con la agenda de seguridad. Las organizaciones civiles también le piden a Peña Nieto que ponga en cintura a los gobernadores en materia de seguridad pública. Pero me parece que va a ser crucial que mande una señal de que los gobiernos tienen que hacerse cargo de sus temas y que la federación no puede seguir reproduciendo conductas irresponsables por parte de los gobernadores. En su reporte sobre delitos de alto impacto de enero a abril de este año, se detalla que en Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Campeche aumentó el nivel de criminalidad, mientras que el Estado de México sigue sin reportar el número de extorsiones denunciadas en la entidad. David Martínez Huerta, TVC Noticias. Precisamente este tema del ejército en las calles o no está siendo debatido, está siendo discutido en la Suprema Corte de Justicia. El ministro José Ramón Cosío dice que México no está en guerra, por ello no hay razón alguna para que los verdes, para que la tropa esté en las calles. Al discutirse en la Suprema Corte de Justicia el tema sobre si los militares que cometieron un delito deben ser enjuiciados por instancias castrenses o civiles, el ministro José Ramón Cosío Díaz lanzó una crítica sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, el cual basó su argumento en lo que dicta la Constitución. Creo, desde mi punto de vista, que el Ejército no está para cumplir funciones de seguridad pública en términos de la propia Constitución. Entiendo que todo el sistema de seguridad pública está construido
a partir de servicios de policía, no a partir de servicios de los miembros de las Fuerzas Armadas. El ministro se basó en el artículo 129 de la Carta Magna, el cual indica cuáles son las funciones del ejército en tiempos de paz y de guerra. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión. Para el ministro Cosío Díaz, el país no está atravesando en tiempos de guerra, ya que el presidente Felipe Calderón no ha hecho ningún pronunciamiento oficial, asegura. Entiendo que no puede disponerse de las Fuerzas Armadas, más allá de los espacios físicos a los que se refiere el artículo 129 constitucional, y eso creo que va a tener implicaciones para mí, voy a tratar de explicarlas ahora, muy importantes en materia de fuero constitucional. La Suprema Corte está tratando el conflicto de competencia sobre el caso del coronel José Guadalupe Arias Arjedano, quien es acusado de ordenar el encubrimiento de asesinato de un civil ocurrido en mayo del 2011, por lo que la Corte determinará qué juez federal, local o militar será quien dé sentencia por este delito. Lenin Gudiño, TVC Noticias. ¿Sabe usted cuánto gastamos los mexicanos en diversión de fin de semana, en vida nocturna? Yo creo que este es uno de los negocios que a cualquiera se le recomendaría poner, porque este es uno de los negocios que no están en crisis nunca. Veamos. ¿Sabe usted cuánto gastan los mexicanos en vida nocturna? Tenemos flujos económicos semanales arriba de los 5,000 millones de pesos a la semana. Cifra de la industria formal que incluye discotecas, bares y centros de espectáculos y que recibe 318 millones de clientes al año. Pero los 5,000 millones de pesos semanales no toman en cuenta a los giros negros. Hemos detectado arriba de 3,000 establecimientos de giros negros. ¿Qué es un giro negro? Es aquel establecimiento que opera a la sombra de la autoridad, que viola el uso de suelo, que viola su uso preponderante y principalmente se llevan a cabo actividades ilegales. Tan solo 300 de ellos se ubican en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Los empresarios que tienen centros nocturnos regulares señalan que en los giros negros operan bandas de trata de personas que explotan a niñas y mujeres. Los table dance, las piqueras, ¿sí? Por lo general están estas mujeres, o muchas de ellas mujeres que trabajan dentro de estos lugares, tienen unas personas que en algunas ocasiones se llaman los padrotes, pero aquí se llaman representantes. Además, las víctimas, muchas de ellas extranjeras, sufren de engaño, violencia y sometimiento. Pero también llega el Instituto Nacional de Migración y cuando las detiene son doblemente victimizadas por el trato de los agentes del Instituto Nacional de Migración, porque las encierran, a veces están hasta 2 o 3 o 4 meses, ¿sí? Y son pues ultrajadas. Y la mayoría de los empleados de estos giros negros son delincuentes. Lenones, gente que traía delitos de secuestro express, delitos vinculados a la industria y clonación de tarjetas. El presidente de ANIDICE asistió hoy a la Cámara de Diputados para participar en el foro Unidos contra la Trata. Para TVCN, Mari Carmen Wister. En estos temas, el representante de México ante Naciones Unidas escuchó precisamente las graves violaciones a los derechos humanos de nuestras mujeres en este país. El número de asesinatos de mujeres en México van en aumento, aseguró el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW. Manifiesta su profunda preocupación por los altos y crecientes números de feminicidios cometidos en diversos estados como Chiapas, Nuevo León, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, entre otros. La alerta de más de 140 organizaciones de la sociedad civil que conforman el CEDAW es que las autoridades gubernamentales aseguran que estos asesinatos de género van a la baja. 3.149 mujeres desaparecidas en 9 estados del país. Le preguntaron al Estado que explicara cómo ha disminuido cuando tenemos altos índices de asesinatos de mujeres conocidos como feminicidios.
Sin embargo, esa información tampoco se pudo precisar. Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU en México, la CEDAW enfatizó en la persistencia de impunidad en varios tipos de violencia contra las mujeres, resaltando la situación de las defensoras de derechos humanos, así como de las periodistas. Y cada vez más defensoras y mujeres periodistas se ven obligadas al desplazamiento forzado por motivos de seguridad y a dejar su trabajo, que es en favor de la justicia y la libertad de expresión. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández, exhortó al próximo titular del Ejecutivo Federal para que dentro de su plan de desarrollo se haga cara a las demandas de las mujeres. Escuchar la voz crítica, pero también la evaluación, digamos, de insatisfacción que las organizaciones tienen respecto a lo que son las presentaciones del Estado mexicano, es una campana de alerta para que la administración entrante, sea la que fuere, produzca, ¿no?, sinergias con estas organizaciones. Además, hizo un llamado para que México presente ante instancias internacionales respuestas mucho más concretas en materia de derechos humanos. TVCN, Jessica Murillo Barragán. Y para que usted se dé cuenta precisamente de qué tamaño es el problema de la violencia hacia las mujeres, en algunos estados como por ejemplo Sonora, le informo que en lo que va de este año han sido asesinadas 31 de ellas. En Sonora, el 53.64% de las mujeres sufre de algún tipo de violencia, según los resultados de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que presentó el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en su 7º informe anual. En lo que va del año, en Sonora se han registrado 31 asesinatos de mujeres, cifra que está por arriba de la media en comparación con el 2011, según la representante del Observatorio de Feminicidio en Sonora, Silvia Núñez Esquer. El 2011 fueron 46. El 2010 fueron 48. Y el 2009 fueron 59. Ya como vamos, pues yo creo que vamos a llegar cercano al 2009 o... Sí, Sonora. Estos sí ya son datos de Sonora. La representante de la organización en el estado detalló que Sonora es una de las 17 entidades que no han tipificado el feminicidio. Con imágenes de Víctor Valencia, José Manuel Urquijo, Noticias Telemax. Vamos ahora con el operativo policíaco que hubo en las últimas horas en el sur de la Ciudad de México, que deja un policía lesionado, hay 3 detenidos, algunos de ellos extranjeros. La tarde de este martes, elementos de la Policía Federal arribaron al edificio marcado con el número 134 de la calle de Corredores, esquina con Country Club, en la colonia del mismo nombre, al sur de la Ciudad de México. En el cateo a un departamento del edificio, los policías fueron recibidos a tiros, resultando uno de ellos lesionado en una pierna. En el intercambio de disparos, un presunto delincuente perdió la vida. Mientras que 2 colombianos y un israelí fueron detenidos en el operativo. También fue detenido un presunto estudiante de nombre Samuel Villavicencio y la policía investiga si está relacionado con los hechos. Al lugar llegaron varios elementos policíacos de varias dependencias con armas largas y algunos de ellos encapuchados, vigilaban el edificio mientras llegaba la policía ministerial para continuar con las investigaciones. El perímetro fue acordonado sin que se permitiera el paso de los vecinos que viven en la zona. Versiones de algunos elementos policíacos indican que fueron asegurados 4 paquetes que serán analizados por las autoridades para conocer su contenido. Hasta el momento se desconocen las causas del operativo y los resultados del mismo. Antonio Jiménez Ugalde, TVC Noticias. Vámonos ahora con la información internacional. 1.300 personas huyen de Siria ante la violencia desatada en ese país y, entre otras notas, una mujer relacionada con el Chapo Guzmán es extraditada de Colombia a Estados Unidos. Al menos 19 personas murieron y varias más resultaron heridas en el centro de Nigeria, en un ataque perpetrado contra una iglesia pentecostal en la localidad de Okene. Fuentes militares aseguran que una decena de hombres armados llegaron al templo, los dejaron sin luz, bloquearon todas las salidas y comenzaron a disparar indiscriminadamente a los fieles. Luego de los constantes bombardeos entre las tropas del ejército y los rebeldes, más de 1.300 sirios salieron de la metrópoli de Alepo, la ciudad más grande del país, rumbo a Turquía, huyendo de lo que ya es considerada una guerra civil.
Las autoridades colombianas extraditaron hacia Estados Unidos a Dolly Cifuentes Villa, alias La Meno, donde es requerida por los delitos de tráfico de droga y lavado de activos. Cifuentes Villa, quien tuvo una relación sentimental y una hija con un hermano del expresidente Álvaro Uribe, está acusada de tener vínculos con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. Un hombre del área de Cleveland fue arrestado por llevar un arma, municiones y varios cuchillos a una función de la más reciente película de Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Según las autoridades, un gerente sospechó que el hombre tramaba algo y cuando revisó su mochila junto con un policía, encontraron las armas. 7 atletas cameruneses que se encontraban en Londres para los Juegos Olímpicos desaparecieron. Según el Ministerio de Deporte y Educación Física del país africano, se sospecha que los 5 boxeadores, un nadador y una futbolista se quedarán en Europa por motivos económicos. Tras permanecer inactivo 115 años, el volcán Tongariro, ubicado en el centro de la isla norte de Nueva Zelanda, entró en erupción, arrojando lava, rocas y cenizas por encima de los 6,000 metros, provocando el cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos. Si puedes imaginar lo que se escucha justo antes de que despegue un avión y el sonido de cuando los motores están a toda velocidad, eso es lo que escuchamos. TVCN, Ana Luisa Ruiz. Está por comenzar el próximo ciclo escolar y muchos papás se preguntan de dónde para los uniformes, para los tenis, para pues todo lo que se requiere con el regreso a clases. Muchos irán con empeño. Las vacaciones están a punto de concluir y, como es costumbre, miles de mexicanos comienzan a morderse las uñas ante la llegada de un nuevo ciclo escolar. Y es que a pesar de que los útiles escolares suben año con año, la conciencia del ahorro parece que nunca llegará. Pues vengo a empeñar un anillo. ¿Cuál es la razón? Pues es que como no me alcanza lo de los útiles escolares, y tenemos que... ¿Cuánto dinero está buscando obtener? ¿Cuánto dinero? Pues la verdad no sé, ahorita depende de lo que me diga el evaluador. Sí me tocó, tuvimos que, es más, pedir prestado hasta el día del pago de ahorro y entonces poder comprar los materiales. Sobre todo pues la joyería, que es lo que uno es más fácil de transportar. Para esta temporada, las casas de empeño prevén un aumento del 30% en el flujo de personas que empeñarán sus pertenencias con tal de salir del apuro. Aseguran que se trata del pico más alto de clientes durante todo el año, incluso mayor que la cuesta de enero. Estamos esperando que sea un 20% más a partir de la segunda semana de agosto, que es ya cuando inicia el regreso a clases. Quienes también se preparan para el regreso a clases son las papelerías que después de una racha regular durante todo el año esperan que sus ventas se dupliquen. Normalmente en la temporada escolar, el back to school como lo denominamos en el ramo papelero, las ventas se incrementan en un 230%, es el mes más fuerte del año. Tenemos que todos estar muy preparados para poder recuperar déficit. No he hecho mi presupuesto, pero generalmente procuro que sean 500 pesos, no quiero gastar más de ello, incluyendo sobre todo lo que es la mochila. A veces que es lo más caro, y aparte son los uniformes. Hoy solo algunas personas prevén este gasto y ya acuden a comprar todos los útiles de sus hijos. Pero nada sabe mejor que la premura de las compras de último momento. Y el sábado más fuerte es el previo al regreso a clases. Como es costumbre de nosotros, siempre al 5 para la hora, nos dejamos venir como estampida. ¿Ya tiene usted los útiles escolares para este ciclo? No, de hecho todavía no. El próximo 20 de agosto, 234,000 escuelas en todo el país volverán a abrir sus puertas para recibir a los más de 25 millones de estudiantes que seguramente aún no anhelan volver a clases. TVCN, Alexandra Gas. Son pues muchos, son miles, cientos de miles de hecho los mensajes que a través de las redes sociales se han dado a conocer, han girado por el mundo respecto a los Juegos Olímpicos. Eric de la Torre precisamente nos comenta sobre este particular. Eric, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias. Danos unos datos. Bueno, hicimos un análisis en Reputation Level del 1 al 7 de agosto, en el cual hubo cifras muy interesantes, sobre todo por la intensa actividad que ha habido en los Olímpicos. Hubo 756,000 menciones alrededor de la palabra olímpicos o Juegos Olímpicos. ¿En esta semana? En esta semana, okay. Nada más. Más de 700,000. Más de 700,000 menciones. ¿Cuál le seguiría?
Pues bueno, además esto se debió sobre todo a las grandes estrellas de los Olímpicos, a los grandes atletas. Por ejemplo, Michael Phelps tuvo 175,000 menciones, que es una cifra brutal. Esto se debió sobre todo al pico que tuvo el viernes, que fue cuando ganó su 17 medalla de oro por los 100 metros de mariposa, sí, lo cual se acumuló con sus 21 medallas en ese momento y fue un tope extraordinario. Diríamos que Michael Phelps, este nadador estadounidense, es quien como atleta, como persona solito, no como equipo, ha recibido el mayor número de menciones. Sí, en este análisis de esta semana así fue. Del 1 al 7 de agosto. Sí, exactamente, porque lo comparamos con Bolt, obviamente el astro de los 100 metros planos. Usain Bolt. Y él, lo que sucede es que él tuvo 92,000 menciones. ¿Por qué está menor la cantidad de Bolt contra Phelps? Porque Phelps, él estuvo en viernes, los viernes entre semanas cuando más gente está conectada a las redes sociales, y Bolt fue en domingo, entonces las menciones disminuyen. Además de que pues Phelps tuvo más actividades porque él logró un récord pues mundial, o sea, nadie había obtenido tantas medallas. Y en el caso de Bolt fue un fin de semana, fue domingo, sobre todo los domingos es cuando menos gente se conecta a las redes sociales. ¿Quién le seguiría? Le sigue, curiosamente, bueno, no es tan curioso porque Federer, el jugador de tenis, obtuvo 123,000 menciones. Esto porque la expectativa que generó después de ganarle a Del Potro y porque todo el mundo esperaba que fuera a ganar el partido. Es el número 1 del mundo. Es el número Todo el mundo esperaba oro para él. Exactamente. Pero no fue así. Pero no fue así. Sin embargo, pues Andy Murray nada más tuvo 15,000 menciones. Lo que sucede es que es un astro en ascendencia, poca gente lo conoce y sobre todo tuvo las menciones cuando ganó el partido, entonces ahí hubo un brinco. Ya. ¿El que sigue después de él? Bueno, ya después de él nos metimos a la parte ya de lo que son los atletas mexicanos. Ok. Por ejemplo, las arqueras. Las arqueras, ahí curiosamente esta Mariana Avitia tuvo 22,000 menciones. Esto se debió, tuvo más menciones que ay, se me olvidó el nombre de la compañera de esta Avitia, la chica. Exactamente, tuvo más menciones. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos por qué, si además de que ella nada más ganó el bronce, porque hubo una mención que ella hizo acerca de Peña Nieto que no quería que ganara, entonces se hizo ahí el comentario y pues la gente discutió mucho en redes sociales al respecto. Okay. En el caso de Laura Sánchez, que fue la ganadora de bronce en clavados, exactamente, ella nada más tuvo una cantidad muy reducida de 5,000. ¿Por qué tan bajo? Porque fue en domingo, porque fue cuando jugó Federer, porque fue cuando iba a correr Bolt. Entonces la gente no tenía tanta atención en ella y obviamente pues pocas personas sabían que iba a poder obtener una medalla. Y en el mundo me imagino que bueno, les interesa mucho más el tenis, les interesa mucho más la persona, la figura de Bolt que la de una mexicana que va a ganar bronce o que finalmente ganó bronce, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, se puede decir que es un poco lamentable porque al final se logra esa presea para México, sin embargo pues fueron poco los comentarios sobre ella. Muy bien. Y pues bueno, para cerrar con broche oro, pues la selección mexicana tuvo hasta el momento que hicimos el análisis, que fue a las 5 de la tarde de este 7 de agosto, obtuvo 121 menciones, 121,000 menciones. 121,000. Sí, 121,000 menciones en un día. Eso es una cantidad extraordinaria, porque a lo largo de la semana, del 1 al 7, la selección había tenido 201,000 menciones. De ellas se desprenden 121. Tan solo en un día. Tan solo en un día. Pues Eric de la Torre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo le agradezco que nos haya acompañado, pero lo invito para que mañana jueves esté con nosotros, aquí, en 0 Horas. Gracias. No, gracias. Es que